Proclamación del Evangelio según Lucas 1:5-25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos, de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hay paralelismos estrechos en la narración de la infancia de Lucas entre el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús. También hay diferencias importantes. Hoy leemos sobre la anunciación a Zacarías, sobre el nacimiento de un hijo para su anciana esposa, que ya había pasado la edad fértil. Está claro que fue un nacimiento que, en circunstancias normales, no debería haber ocurrido. En una sociedad en la que tener hijos, y especialmente varones, era el principal deber de la esposa, y no poder tener hijos era una lástima. Fue el máximo fracaso. Una de ellas había sido elegida como esposa para este propósito y solo para este propósito. El amor y el afecto tenían muy poco que ver con eso. Y, por supuesto, se presumió que había sido la esposa y no el esposo quien había fracasado. En las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los nacimientos de personas importantes ocurren en circunstancias que apuntan claramente a alguna intervención divina. Por lo tanto, hay en la Biblia una serie de casos en los que mujeres mayores que nunca habían tenido un hijo son bendecidas con un hijo, por lo general un varón, gracias a la intervención de Dios. Aquí también, la esterilidad de Elizabeth se ve menos como una maldición que como una preparación para algo especial. En la lectura de hoy hay una señal de la intervención de Dios en el nacimiento de Juan el Bautista. No es un niño normal. Ha sido elegido con un propósito muy especial, para ser el precursor de Jesús, el último de los grandes profetas del pacto hebreo. La apertura del Evangelio de Lucas es una especie de díptico, con historias paralelas que anuncian el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. No estamos hablando aquí de una historia literal, aunque Lucas postula la historia en un contexto genuinamente histórico, en los días de Herodes, rey de Judea. Lucas escribe imitando los relatos de nacimiento del Antiguo Testamento, mezclando hechos históricos y leyendas. Así que no preguntamos, ¿sucedió todo esto exactamente como se describe? Más bien, preguntamos, ¿qué significa? Y, sobre todo, es parte de la respuesta a otra pregunta: ¿quién es Jesucristo? En la historia de hoy tenemos la situación clásica de la esposa anciana que no tiene hijos. Entonces, un día, un ángel le habla a su esposo Zacarías, miembro de la casta sacerdotal, mientras prestaba servicio en el templo.
Se anuncia el nacimiento de un hijo y su destino. No tocará bebidas fuertes y estará lleno del Espíritu de Dios incluso antes de nacer. Él será la fuente para que muchos encuentren el camino de regreso a Dios. Zacarías responde con cierto escepticismo y es castigado con la pérdida de su capacidad de hablar debido a su incredulidad. Pero, después de esta experiencia, Elizabeth concibe un hijo. El escenario está preparado para lo más importante, la anunciación a la Virgen María. Hoy, reflexionemos seriamente sobre nuestro propio llamado de Dios. Al igual que Juan, cada uno de nosotros ha sido llamado a ser un precursor de Jesús, a preparar el camino para que Jesús entre en la vida de otras personas, especialmente de aquellas que aún no han tenido la experiencia de conocerlo. Señor, moldéame para que sea un precursor, ayúdame a mostrar el camino hacia nuestro Señor Jesucristo a todos los que me rodean con mis acciones.